Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie y hoy vamos a estar con el episodio número 33 de nuestro desafío de la Biblia en un año. Amistad íntima. Nick Hiles es una de las personas más inteligentes que he conocido, un académico y un intelectual con una mente brillante. Fuimos juntos al colegio y a la universidad. Unos 3 meses después de mi primer encuentro con Jesucristo, durante mi primer año universitario, también él tuvo una experiencia de Jesús. Inmediatamente Nick comenzó a leer libros teológicos. Recuerdo haberle preguntado sobre qué estaba leyendo y él respondió que estaba leyendo sobre la trascendencia e inmanencia de Dios. No tenía ni idea de lo que quería decir. Tuve que buscar ambas palabras en el diccionario. Trascendencia e inmanencia. Describen la naturaleza casi paradójica de nuestra relación con Dios. La trascendencia de Dios significa que Dios existe aparte del universo material, por lo que no está sujeto a las limitaciones del mismo. Está por encima y más allá de nosotros. Nos supera y excede, siendo ampliamente superior a nosotros. Esa es la trascendencia de Dios. Por otro lado, la inmanencia de Dios significa que es posible experimentar su amistad cercana. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, Job habla de la íntima amistad de Dios. Esto lo vamos a leer en Job 29:4. Más adelante lo estaremos leyendo. Solo cuando comprendes la trascendencia de Dios puedes ver la asombrosa que es su inmanencia y el inmenso privilegio que supone poder disfrutar de la íntima amistad de Dios. Recuerden entonces que la trascendencia es como la grandeza de Dios, o sea, que Dios nos supera, que no está sujeto a las leyes del universo, o sea, Dios está por encima de todo, incluso es superior a todos nosotros, pero al mismo tiempo está la inmanencia, y la inmanencia es que ese Dios tan grande, más grande que todo el universo, más grande que todos los que habitamos el universo, puede ser nuestro amigo íntimo. Entonces esto es una maravilla, es algo hermoso y por eso este devocional del día se llama Amistad íntima. Les voy a pedir que me acompañen al Salmo 18, versículos del 7 al 15, y yo se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló rápido y voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Este salmo nos deja como nuestro primer punto. Adora al Dios trascendente y ama su asombrosa presencia. David habla de la asombrosa presencia de Dios. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, su radiante presencia brotó. El trueno del Señor resonó, la voz del Altísimo. En este salmo podemos ver la ira del Dios trascendente. Fueron sacudidos por la furia del Señor. La ira de Dios, aunque nunca maliciosa, es su reacción personal contra el pecado. Si miramos el racismo, la trata de personas, el abuso de niños, la tortura institucional o alguna otra injusticia terrible, sin sentir ningún enfado, estamos fallando en el amor. La indignación contra el mal es un elemento esencial de la bondad. En este salmo vemos que la ira de Dios es el lado opuesto de su amor. Sin embargo, este es un salmo en el que David expresa su íntima amistad con Dios. Comienza: «Cuánto te amo, Señor, fuerza mía». David no lo dio por sentado, comprendió el inmenso privilegio de tener una amistad íntima con el Dios trascendente. Ahora acompáñame a hacer esta pequeña oración. Señor, gracias porque puedo tener una amistad íntima con aquel que creó el universo entero. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Gracias porque un Dios tan grande,
tan poderoso, un Dios que sobrepasa la grandeza aún del universo, puede ser amigo mío. Gracias, Señor, por intimar, por permitirme acercarme a ti, por permitirme tener una relación contigo, Señor. Te doy muchas gracias por ese privilegio tan grande. Ayúdame a valorarlo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el segundo punto y para ello les digo que vayamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y luego vamos a leer el capítulo 22. Empecemos con Mateo, capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 33 al 46 en la versión de Nueva Biblia de las Américas. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar. Edificó una torre, la arregló y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino de Dios. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Vamos a ir a la palabra en Mateo 22, del 1 al 14. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a todos los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Y luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Esto nos muestra el segundo punto que vamos a abordar en este devocional. Acepta la invitación de Dios y disfruta de su amistad íntima. En los últimos años hemos celebrado dos bodas reales importantes en el Reino Unido. El príncipe William con Catherine Middleton y el príncipe Harry con Meghan Markle. Imagínate cómo hubiese sido si abres tu publicación y encuentras una invitación personal para su boda. Jesús dice que todos recibimos una invitación a la boda real más grande de todos los tiempos. Jesús describe el reino de Dios comparándola con un viñedo y un banquete de bodas. Ambas imágenes
hablan una vez más de la generosidad de Dios y de su sorprendente amor por ti. Pero el amor de Dios no es cuestión de sentimiento. Una vez más vemos el inverso del amor y la misericordia de Dios, que es el juicio contra aquellos que rechazan este amor y hacen el mal. Cuando los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Y en un acto final de rebelión echaron mano a su hijo y lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Y recayó el juicio. Jesús está profetizando acerca de su propia muerte. Él es el hijo y el heredero que Dios envió. Aún así lo mataron. Él es la piedra que desecharon los constructores, la cual ha llegado a ser la piedra angular. Él es aquel que ejecuta el juicio. El juicio se dio por causa de su rechazo a Jesús. Buscaban la manera de arrestarlo. Asimismo, en el caso del banquete de bodas, Dios emite una invitación abierta para una amistad íntima con Él. Es un gran privilegio ser invitado a esta boda real. Es una invitación costosa, así como abierta. Todos están invitados. La invitación se reitera una y otra vez. Me parece fascinante cómo Jesús compara el reino de los cielos con una fiesta. Es lo contrario a lo que mucha gente piensa de Dios, la iglesia y la fe. Piensan que es algo sombrío, tedioso y aburrido. Pero Jesús dice que el reino de Dios es una fiesta, una celebración con abundante alegría, risas y festines. Pero hubo quienes al serle recordada la invitación no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Sus posesiones y sus trabajos eran prioridades mayores que su relación con Jesús. Algunos fueron extremadamente maleducados y se mostraron violentos. Agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Y Jesús dice que el rey se enfureció. La asombrosa y maravillosa invitación de Dios no es algo que debas tomar a la ligera. Es un privilegio que un Dios trascendente te invite a tener una amistad íntima con Él. Pero no basta simplemente con aceptarla, tienes que ponerte los vestidos adecuados para la boda. No puedes entrar en el reino de los cielos a tu manera, sino a la manera que dispone Jesús. Afortunadamente, por medio de su muerte y resurrección y el don del Espíritu Santo, Jesús ha provisto los vestidos que necesitas. Amén, amén. Ahora oremos. Señor, gracias porque en tu amor preparas un banquete para mí. Señor, acepto tu invitación y vengo hoy a ti para disfrutar de tu amistad íntima. Que yo, Señor, no sea de aquellos, Señor, que en su necedad rechazan la mejor invitación de su vida, que es pasar tiempo contigo. Ayúdame, Señor, a aceptar la invitación, no solo aceptarla, sino a estar vestido con el traje adecuado para entrar, Señor, en esa fiesta a la que tú me has invitado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dicho este segundo punto de aceptar la invitación de Dios, vamos a ir a Job, capítulos 25, vamos a leer el 26, el 27, el 28 y el 29. Así que preparen sus Biblias en Job y empezamos con Job 25. Entonces Bildad, el sugita, respondió: dominio y pavor pertenecen al que establece la paz en sus alturas. Tienen número sus ejércitos y sobre quién no se levanta su luz. ¿Cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser el limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. Job 26, del 1 al 14. Entonces respondió Job: ¿qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado el brazo sin fuerza? ¿Qué consejos has dado a los que no tienen sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? ¿A quién has proferido tus palabras? ¿Y de quién es el espíritu que habló en ti? Las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve las aguas en sus nubes y la nube no se rompe bajo ellas. Oscurece la superficie de la luna llena y extiende sobre ella su nube. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. Al mar agitó con su poder y al monstruo Rahab quebrantó con su entendimiento.
Con su soplo se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Aquí está hablando Job de la grandeza del Señor. Ahora vamos a el capítulo 27, del 1 al 23, dice: Entonces Job continuó su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes. Hasta que muera no abandonaré mi integridad. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha a ninguno de mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el injusto mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma, ¿oirá Dios su clamor cuando venga sobre él la angustia? ¿Se deleitará en el Todopoderoso? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Les instruiré en el poder de Dios. No ocultaré lo que concierne al Todopoderoso. Todos ustedes lo han visto, porque entonces obran neciamente. Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Aunque sean muchos sus hijos, están destinados a la espada y sus vástagos no se saciarán de pan. Sus sobrevivientes serán sepultados a causa de la plaga, y sus viudas no podrán llorar, aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro. Él los puede preparar, pero el justo los vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edifica su casa como tela de araña o como choza que un guarda construye. Rico se acuesta, pero no volverá a hacerlo. Abre sus ojos y ya no hay nada. Lo alcanzarán los terrores como una inundación de noche. Le arrebatará un torbellino. Se lo lleva el viento del este y desaparece. Pues como torbellino lo arranca de su lugar. Sin compasión se arrojará contra él. Ciertamente él tratará de huir de su poder. Batirán palmas por su ruina y desde su propio lugar le silbarán. Vamos a Job 28. Ciertamente hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y de la piedra se funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en densa oscuridad. Abren minas lejos de lo habitado, olvidado por el pie, suspendidos se balancean lejos de los hombres. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zafiros y su polvo contiene oro. Senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver. Las orgullosas bestias no la han pisado, ni el fiero león han pasado por ella. Pone el hombre su mano en el pedernal, vuelca de raíz los montes, abre canales en las rocas, y su ojo ve todo lo preciado. Detiene los arroyos para que no corran, y saca a la luz lo oculto. Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con onis precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio, ni se pueden cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio el peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría y apártese del mal inteligencia. Amén. Aquí Job nos da una cátedra, un discurso acerca de la sabiduría y su invaluable contribución al ser humano. O sea, no hay con qué pagarla, es más valiosa que el mismo oro, que cualquier piedra preciosa.
Y vamos terminando este viaje por el libro de Job con Job capítulo 29. Y reanudó Job su discurso y dijo: ¿Quién me diera volver a ser como meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas? Como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, y cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo, y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies, y la roca me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes, se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su cabeza. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien lo ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría, como manto turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo, padre era para los necesitados, y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Entonces pensaba: en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo siempre es nueva mi gloria, y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban, y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino y me sentaba como jefe, y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Después de este recorrido por estos capítulos del libro de Job, vamos a tener nuestro tercer y último punto, y es: comprende la trascendencia de Dios y conoce su inmanencia. Recuerden que la trascendencia de Dios habla de la grandeza de Dios, de un Dios grande, más grande que el universo, un Dios que es independiente a su creación, que es soberano sobre su creación, que está por encima de todo lo que respira, de todo ser viviente, de un Dios grandísimo, de un Dios poderosísimo. Y la inmanencia es esa cercanía que un Dios tan grande y tan poderoso tiene con nosotros, la posibilidad que nos da de poder ser amigos íntimos. Entonces, este es el tercer punto: comprende la trascendencia de Dios y conoce su inmanencia. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por los problemas y las dificultades que experimentas? Yo creo que en algún momento todos nos ha pasado eso. ¿Dudas de que Dios tenga el poder o el deseo de ayudarte? Es muy posible que hayamos tenido alguna que otra crisis de fe y hayamos quizás cuestionado el poder de Dios. Job comprendió la trascendencia de Dios. Dice: yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. Señala que todo lo que vemos del poder de Dios en el mundo natural no es más que una parte de sus obras. Dios es lo suficientemente poderoso para ayudarte. No solo es lo bastante poderoso para ayudarte, también te ama tanto como para hacerlo. Job sabía que todo de la inmanencia de Dios. Job sabía todo de esa inmanencia. Había experimentado la íntima amistad de Dios, donde se encuentra la verdadera sabiduría. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apártanse del mal, eso es discernimiento. El temor del Señor significa el respeto a Dios. Encontramos la sabiduría en esta respetuosa relación con Dios. Ahora, sabemos que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Encontramos la verdadera sabiduría en la relación íntima con Él. Amén, aleluya. Jesús es la sabiduría de Dios. Job describe el inmenso valor de esta sabiduría. Donde se halla la sabiduría, no se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apártase del mal, eso es discernimiento. ¿A qué tipo de vida lleva esto? Lleva a apartarse del mal y servir al pobre. Job describe la vida del justo en términos de ayudar al pobre, al huérfano, al agonizante y a la viuda y al ciego,
al tullido, al necesitado y al extranjero. Job se preocupa no solo de la pobreza, sino también de la justicia. De justicia y rectitud me revestía, ellas eran mi mano y mi turbante. A los malvados les rompí la cara, de sus fauces les arrebaté la presa. A medida que te acercas a Dios en amistad íntima, sus preocupaciones se convierten en tus preocupaciones. Como Job, desearías ayudar al pobre, el huérfano, el vagabundo y las viudas. Querrás rescatar a las víctimas de la injusticia. Buscarás cuidar al ciego, el tullido, el necesitado y a los refugiados de tu tierra. De hecho, Job no había perdido su amistad íntima con Dios, pero en el momento en el que él estaba escribiendo había perdido todo sentimiento palpable de la misma. Estaba pasando por el más desgarrador de los sufrimientos. Le parecía que Dios estuviera a una inmensa distancia de él. Puede que estés experimentando algo similar en este momento. Si es así, que la historia de Job te sirva de aliento. Cuando llegamos al final del libro de Job, comprendemos que Dios nunca lo abandonó. Dios iba a bendecirlo mucho más de lo que nunca hubiera podido o imaginado y hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Dios le restauraría la conciencia de su amistad íntima. Hoy en día, por medio de Jesús, todos nosotros podemos experimentar una relación íntima con el Dios trascendente y conocer su bendición definitiva en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de Job. En tiempos de sufrimiento, que siempre me aferre a la promesa de tu amistad íntima y tu bendición sobre mi vida. A medida que me acerco a ti, que tus preocupaciones sobre la justicia y la pobreza se conviertan también en mis preocupaciones. Que yo pueda, Señor, amar como tú amas y ayudar como tú quisieras que ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos terminando, no sin antes decir que la pastora Pipa añade: todos queremos confortar a nuestros amigos cuando pasan necesidad, y los amigos de Job al menos fueron donde él. A veces en nuestra desesperación por intentar entender el sufrimiento y ayudar, decimos cosas que no ayudan para nada. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Quizás queremos ayudar y terminamos embarrándola más o desanimando más a la persona a la que estamos aconsejando. Es muy difícil saber cómo ayudar a alguien cuando tiene tanto encima. Alguna gente lo hace maravillosamente, pero con frecuencia lo mejor es escuchar, estar ahí y orar. Bueno, con esto terminamos, pero recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres y los acompañó en la voz de este podcast Stephanie Osorio García. Hasta nuestro próximo encuentro.